En el eterno debate de comunistas y liberales, liberales y comunistas, son realmente muy pocos los que se leen los unos a los otros, por lo que la mayoría tiene visiones parciales, sesgadas o a medias. Con esto se tiende a caer en discursos mayormente ideológicos, algo en lo que a mi parecer nunca deberíamos caer. En estas oposiciones ideológicas, en vez de sumar conocimiento, se hace un debate infructuoso, ilógico y sin sentido. Por ello, siguiendo la máxima de Wittgenstein, es mejor callar, al menos hasta tener algo relevante que decir, o algo diferente de lo que se haya dicho hasta entonces. Siendo esto así, y para que no sean ustedes uno de los que habla sin conocimiento de causa, hoy les traigo La acción humana de Ludwig von Mises, su famoso tratado de economía publicado en el 49. Y así como subo este libro, insignia del liberalismo, en el futuro les traeré también El Capital de Marx, aunque será por capítulos, ya que son libros demasiado grandes, pero que si queremos decir algo relevante, es necesario leerlos. Igual los subo para mis futuros alumnos de psicología económica, así que sin más, nos vemos hasta la próxima. La acción humana. Tratado de Economía. Ludwig von Mises. En la presente obra, se expone, con admirable lógica y claridad, los principios y fundamentos esenciales de la ciencia económica, encuadrada en una teoría general de la acción humana o praxeología. Sobre esta base, y siguiendo una metodología a priorístico-deductiva en la línea de la concepción subjetivista típica de la escuela austriaca, se analizan también las principales cuestiones de la economía y de la política económica de nuestro tiempo. El cálculo económico y monetario, el funcionamiento del mercado y la formación de los precios, el dinero, el interés y el crédito, los ciclos económicos, la crucial función del empresario y de los factores de producción, especialmente el capital y el trabajo, el papel del gobierno en la economía, el intervencionismo, la manipulación del dinero y el crédito, la fiscalidad, la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, el sindicalismo, el corporativismo, la economía de guerra, así como el lugar que la economía ocupa en el sistema de las ciencias y en la sociedad, etc., son los principales temas que conforman esta obra magistral, formidable construcción teórica realizada, en palabras del principal discípulo de Mises, el premio Nobel Friedrich Hayek, por uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Índice. Prefacio a la tercera edición. Introducción. 1. Economía y praxeología. 2. El problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. 3. La teoría económica y la práctica de la acción humana. 4. Resumen. Primera parte: la acción humana. Capítulo 1. El hombre en acción. 1. Acción deliberada y reacción animal. 2. Los requisitos previos de la acción humana. Sobre la felicidad. Sobre los instintos y los impulsos. 3. La acción humana como presupuesto irreductible. 4. Racionalidad e irracionalidad, subjetivismo y objetividad en la investigación praxeológica. 5. La causalidad como requisito de la acción. 6. El alter ego. Sobre la utilidad de los instintos. El fin absoluto. El hombre vegetativo. Capítulo 2. Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana. 1. Praxeología e historia. 2. El carácter formal y a priorístico de la praxeología. La supuesta heterogeneidad lógica del hombre primitivo. 3. Lo a priorístico y la realidad. 4. El principio del individualismo metodológico. El yo y el nosotros. 5. El principio del singularismo metodológico. 6. El aspecto individualizado y cambiante de la acción humana. 7. Objeto y metodología específica de la historia. 8. Concepción y comprensión. Historia natural e historia humana. 9. Sobre los tipos ideales. 10. El método de la economía política. 11. Las limitaciones de los conceptos praxeológicos. Capítulo 3. La economía y la rebelión contra la razón. 1. La rebelión contra la razón. 2. El aspecto lógico del polilogismo. 3. Los aspectos praxeológicos del polilogismo. 4. El polilogismo racias.
5. Polilogismo y comprensión. 6. En defensa de la razón. Capítulo 4. Un primer análisis de la categoría de acción. 1. Medios y fines. 2. La escala valorativa. 3. La escala de necesidades. 4. La acción como cambio. Capítulo 5. El tiempo. 1. El tiempo en cuanto factor praxeológico. 2. Pasado, presente y futuro. 3. La economización del tiempo. 4. La relación temporal entre acciones. Capítulo 6. La incertidumbre. 1. Incertidumbre y acción. 2. El significado de la probabilidad. 3. Probabilidad de clase. 4. Probabilidad de caso. 5. La valoración numérica de la probabilidad de caso. 6. Apuestas, juegos de azar, deportes y pasatiempos. 7. La predicción praxeológica. Capítulo 7. La acción en el mundo. 1. La ley de la utilidad marginal. 2. La ley del rendimiento. 3. El trabajo humano como medio. Trabajo inmediatamente remunerado y trabajo mediatamente remunerado. El genio creador. 4. La producción. Segunda parte, la acción en el marco de la sociedad. Capítulo 8. La sociedad humana. 1. La cooperación humana. 2. Crítica de la concepción holística y metafísica de la sociedad. Praxeología y liberalismo. Liberalismo y religión. 3. La división del trabajo. 4. La ley de asociación de Ricardo. Errores frecuentes relativos a la ley de asociación. 5. Los efectos de la división del trabajo. 6. El individuo en la sociedad. El mito de la comunión mística. 7. La gran sociedad. 8. El instinto de agresión y destrucción. Falsas interpretaciones de la moderna ciencia natural, especialmente del darwinismo. Capítulo 9. El papel de las ideas. 1. La razón humana. 2. Concepción del mundo e ideología. La lucha contra el error. 3. El poder. El tradicionalismo como ideología. 4. El mejorismo y la idea de progreso. Capítulo 10. El intercambio en la sociedad. 1. Cambio intrapersonal y cambio interpersonal. 2. Vínculos contractuales y vínculos hegemónicos. 3. La acción calculadora. Tercera parte, el cálculo económico. Capítulo 11. Evaluación sin cálculo. 1. La gradación de los medios. 2. El trueque como ficción de la teoría elemental del valor y los precios. La teoría del valor y el socialismo. 3. El problema del cálculo económico. 4. El cálculo económico y el mercado. Capítulo 12. El ámbito del cálculo económico. 1. El carácter de las expresiones monetarias. 2. Los límites del cálculo económico. 3. La variabilidad de los precios. 4. La estabilización. 5. La raíz de la idea de estabilización. Capítulo 13. El cálculo monetario al servicio de la acción. 1. El cálculo monetario como método del pensar. 2. El cálculo económico y la ciencia de la acción humana. Cuarta parte, la cataláctica o la teoría del mercado. Capítulo 14. Ámbito y metodología de la cataláctica. 1. La delimitación de los problemas catalácticos. La negación de la economía existe, como ciencia, la economía. 2. El método de las construcciones imaginarias. 3. La economía pura de mercado. La maximización de los beneficios. 4. La economía autística. 5. El estado de reposo y la economía de giro uniforme. 6. La economía estacionaria.
7. La integración de las funciones catalácticas. La función empresarial en la economía estacionaria. Capítulo 15. El mercado. 1. La economía de mercado. 2. Capital y bienes de capital. 3. El capitalismo. 4. La soberanía del consumidor. El empleo metafórico de la terminología política. 5. La competencia. 6. La libertad. 7. La desigualdad de rentas y patrimonios. 8. La pérdida y la ganancia empresarial. 9. Las pérdidas y las ganancias empresariales en una economía progresiva. La condena moral del beneficio. Consideraciones en torno a los mitos del subconsumo y de la insuficiente capacidad adquisitiva de las masas. 10. Promotores, directores, técnicos y funcionarios. 11. El proceso de selección. 12. El individuo y el mercado. 13. La propaganda comercial. 14. La Volkswirtschaft. Capítulo 16. Los precios. 1. La formación de los precios. 2. Valoración y tasación. 3. El precio de los bienes de órdenes superiores. Una limitación en la formación de los precios de los factores de producción. 4. La contabilidad de costes. 5. La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática. 6. Los precios de monopolio. El análisis matemático de la teoría de los precios de monopolio. 7. El buen nombre mercantil. 8. La monopolización de la demanda. 9. Efectos de los precios de monopolio sobre el consumo. 10. La discriminación, mediante el precio, por parte del vendedor. 11. La discriminación, mediante el precio, por parte del comprador. 12. La interconexión de los precios. 13. Precios y rentas. 14. Precios y productos. 15. La quimera de los precios no mercantiles. Capítulo 17. El cambio indirecto. 1. Los medios de intercambio y el dinero. 2. Consideraciones sobre algunos errores muy difundidos. 3. Demanda y oferta de dinero. La importancia epistemológica de la teoría de Karl Menger sobre el origen del dinero. 4. La determinación del poder adquisitivo del dinero. 5. El problema de Hume y Mill y la fuerza impulsora del dinero. 6. Variaciones del poder adquisitivo del dinero provenientes del lado monetario y del lado de las mercancías. Inflación y deflación, inflacionismo y deflacionismo. 7. El cálculo monetario y las variaciones del poder adquisitivo. 8. Expectativas de futuras variaciones del poder adquisitivo. 9. El valor específico del dinero. 10. Importancia de la relación monetaria. 11. Los sustitutos monetarios. 12. Límites a la emisión de medios fiduciarios. Observaciones sobre la libertad bancaria. 13. Cuantía y composición de los saldos de tesorería. 14. Las balanzas de pagos. 15. Las cotizaciones interlocales. 16. El tipo de interés y la relación monetaria. 17. Los medios secundarios de intercambio. 18. Interpretación inflacionista de la historia. 19. El patrón oro. La cooperación monetaria internacional. Capítulo 18. La acción y el transcurso del tiempo. 1. La perspectiva en la valoración de los periodos temporales. 2. La preferencia temporal como requisito esencial de la acción. Observaciones sobre la evolución de la teoría de la preferencia temporal. 3. Los bienes de capital. 4. Periodo de producción, periodo de espera y periodo de provisión. Prolongación del periodo de provisión más allá de la presunta vida del actor. Algunas aplicaciones de la teoría de la preferencia temporal. 5. La convertibilidad de los bienes de capital. 6. La influencia del pasado sobre la acción. 7. Acumulación, conservación y consumo de capital. 8. La movilidad del inversor.
9. Dinero y capital, ahorro e inversión. Capítulo 19. El interés. 1. El fenómeno del interés. 2. El interés originario. 3. La cuantía del tipo de interés. 4. El interés originario en la economía cambiante. 5. El cómputo del interés. Capítulo 20. El interés, la expansión crediticia y el ciclo económico. 1. Los problemas. 2. El componente empresarial en el interés bruto de mercado. 3. La compensación por variación de precios como componente del interés bruto de mercado. 4. El mercado crediticio. 5. Los efectos de las variaciones de la relación monetaria sobre el interés originario. 6. Efectos de la inflación y la expansión crediticia sobre el interés bruto de mercado. La pretendida ausencia de depresiones bajo la organización totalitaria. 7. Efectos de la deflación y la contracción crediticia sobre el tipo de interés bruto de mercado. Diferencia entre expansión crediticia y simple inflación. 8. La teoría monetaria o de crédito circulatorio de los ciclos económicos. 9. La economía de mercado y los ciclos económicos. El papel que desempeñan los desaprovechados factores de producción en las primeras etapas del auge. Los errores de las explicaciones no monetarias del ciclo económico. Capítulo 21. Trabajo y salarios. 1. Trabajo introversivo y trabajo extroversivo. 2. La alegría y el fastidio en el trabajo. 3. Los salarios. 4. El paro cataláctico. 5. Salarios brutos y salarios netos. 6. Salario y subsistencia. Comparación entre la explicación histórica de los salarios y el teorema regresivo. 7. La oferta de trabajo en cuanto afectada por su desutilidad. Consideraciones sobre la interpretación popular de la revolución industrial. 8. Los salarios y las vicisitudes del mercado. 9. El mercado laboral. El trabajo de esclavos y bestias. Capítulo 22. Los factores originarios de producción no humanos. 1. Consideraciones generales sobre la teoría de la renta. 2. El factor temporal en la utilización de la tierra. 3. La tierra submarginal. 4. La tierra como lugar de ubicación. 5. El precio de la tierra. El mito del suelo. Capítulo 23. Los datos del mercado. 1. La teoría y los datos. 2. La función del poder. 3. La función histórica de la guerra y la conquista. 4. El hombre como dato. 5. El periodo de ajuste. 6. Los límites de los derechos de propiedad y los problemas de los costes externos y las económicas externas. Las economías externas de la creación intelectual. Privilegios y cuasi privilegios. Capítulo 24. Armonía y conflicto de intereses. 1. El origen de los beneficios y las pérdidas en el mercado. 2. La limitación de la descendencia. 3. La armonía de los intereses, rectamente entendidos. 4. La propiedad privada. 5. Los conflictos de nuestro tiempo. Quinta parte. La cooperación social en ausencia del mercado. Capítulo 25. La construcción imaginaria de una sociedad socialista. 1. El origen histórico de la idea socialista. 2. La doctrina socialista. 3. Examen praxeológico del socialismo. Capítulo 26. La imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. 1. El problema. 2. Pasados errores en el planteamiento del problema. 3. Modernas tentativas de cálculo socialista. 4. El método de la prueba y el error. 5. El cuasimercado. 6. Las ecuaciones diferenciales de la economía matemática. Sexta parte. El mercado intervenido. Capítulo 27. El gobierno y el mercado. 1. La idea de un tercer sistema.
2. El intervencionismo. 3. Las funciones estatales. 4. La rectitud como norma suprema del comportamiento individual. 5. El significado del laissez-faire. 6. La intervención directa del gobierno en el consumo. De la corrupción. Capítulo 28. El intervencionismo fiscal. 1. El impuesto neutro. 2. El impuesto total. 3. Objetivos fiscales y no fiscales del impuesto. 4. Los 3 tipos de intervencionismo fiscal. Capítulo 29. La restricción de la producción. 1. Naturaleza de las medidas restrictivas. 2. El coste de las medidas restrictivas. 3. La restricción como privilegio. 4. La restricción como sistema económico. Capítulo 30. La intervención de los precios. 1. El gobierno y la autonomía del mercado. 2. La reacción del mercado a la intervención del gobierno. Consideraciones sobre las causas de la decadencia de la civilización clásica. 3. Los salarios mínimos. Aspectos catalácticos del sindicalismo. Capítulo 31. La manipulación del dinero y del crédito. 1. El Estado y el dinero. 2. Aspectos intervencionistas de la legislación sobre curso forzoso. 3. Evolución de los métodos modernos de manipulación monetaria. 4. Los objetivos de la devaluación monetaria. 5. La expansión crediticia. El mito de las medidas anticíclicas. 6. En control exterior de cambios y los acuerdos bilaterales. Capítulo 32. Confiscación y redistribución. 1. La filosofía de la confiscación. 2. La reforma agraria. 3. La fiscalidad confiscatoria. Tributación confiscatoria y riesgo empresarial. Capítulo 33. Sindicalismo y corporativismo. 1. Sindicalismo. 2. Los errores del sindicalismo. 3. Elementos sindicalistas en políticas populares. 4. Socialismo gremial y corporativismo. Capítulo 34. La economía de guerra. 1. La guerra total. 2. La guerra y la economía de mercado. 3. Guerra y autarquía. 4. La inutilidad de la guerra. Capítulo 35. El principio del bienestar frente al principio del mercado. 1. La requisitoria contra la economía de mercado. 2. La pobreza. 3. La desigualdad. 4. La inseguridad. 5. La justicia social. Capítulo 36. La crisis del intervencionismo. 1. Los frutos del intervencionismo. 2. El agotamiento del fondo de reservas. 3. El fin del intervencionismo. Séptima parte: el lugar de la economía en la sociedad. Capítulo 37. El carácter no descriptivo de la economía. 1. La singularidad de la economía. 2. Economía y opinión pública. 3. La ilusión de los viejos liberales. Capítulo 38. La economía en el sistema educativo. 1. Los estudios económicos. 2. La economía como profesión. 3. La profesión de pronosticar. 4. La economía y la universidad. 5. La economía y la educación general. 6. La economía y el ciudadano. 7. La economía y la libertad. Capítulo 39. La economía y los problemas esenciales de la existencia humana. 1. Ciencia y vida. 2. La economía y los juicios de valor. 3. Conocimiento económico y acción humana. Notas del traductor. Índice de nombres y materias. Prefacio a la tercera edición. Me produce gran satisfacción la aparición, elegantemente presentada por un distinguido editor, de la tercera edición revisada del presente libro. Quisiera hacer 2 advertencias de orden terminológico.
En primer término, debo señalar que empleo siempre el vocablo liberal, en el sentido que se le atribuye a lo largo del siglo XIX y que aún le reconoce la Europa continental. Es necesario proceder así porque no disponemos de otra expresión para definir aquel gran movimiento político y económico que desterró los métodos precapitalistas de producción e implantó la economía de mercado y de libre empresa, que barrió el absolutismo real y oligárquico instaurando el gobierno representativo, que liberó a las masas, suprimiendo la esclavitud, las servidumbres personales y demás sistemas opresivos. En segundo lugar, considero necesario destacar que el término psicología se aplica, desde hace algunas décadas, con un sentido cada vez más restrictivo, a la psicología experimental, es decir, a aquella psicología que no sabe recurrir en sus análisis sino a los métodos típicos de las ciencias naturales. Estudiosos que antes se consideraban psicólogos son hoy en día tildados de meros psicólogos literarios, y se les niega la condición de científicos. En economía, sin embargo, cuando se habla de psicología se alude precisamente a esta tan denigrada psicología literaria. Por ello tal vez sería conveniente recurrir a un nuevo vocablo para designar tal disciplina. A este respecto, en mi libro Theory and History, New Haven 1957, pp. 264 a 274, sugerí el término timología, que he empleado también en mi reciente ensayo The Ultimate Foundation of Economic Science, Princeton 1952. No considero, sin embargo, oportuno dar carácter retroactivo a tal uso ni variar la terminología empleada en anteriores publicaciones, razón por la cual, en esta nueva edición, sigo empleando la palabra psicología como en la primera. Dos traducciones de la primitiva Human Action han aparecido, una italiana, de Tullio Baggiotti, profesor de la milanesa Università Bocconi, bajo el título Eleazione Umana, Trattato di Economia, publicada en 1959 por la Unione Tipográfico Editriz Torinese, y otra española, de Joaquín Rey Galviol, titulada La Acción Humana, Tratado de Economía, editada en 2 volúmenes en 1960 por la Fundación Ignacio Villalonga, de Valencia, España. Tengo que agradecer a numerosos y entrañables amigos su ayuda y consejos. Quiero, en primer lugar, recordar a 2 ya fallecidos intelectuales, Paul Mantoux y William E. Rappard, quienes me brindaron la oportunidad de profesar en el famoso Institut Universitaire des Hautes Études, de Ginebra, Suiza, y me permitieron así iniciar el presente trabajo, proyecto largo tiempo acariciado y que no había tenido ocasión de abordar. Deseo igualmente expresar mi reconocimiento, por sus valiosas e interesantes sugerencias, a M.R. Arthur Goddard, M.R. Percy Graves, Dr. Henry Hazlitt, Profesor Israel M. Kirzner, M.R. Leonard Reed, Dr. Joaquín Rey Galviol y Dr. George Reisman. No obstante, la mayor deuda de gratitud la tengo contraída con mi propia esposa por su constante aliento y ayuda. Ludwig von Mises, Nueva York, marzo de 1966. Introducción. 1. Economía y praxeología. La economía es la más joven de todas las ciencias. A lo largo de los últimos 200 años, es cierto, muchas nuevas ciencias han ido surgiendo de las disciplinas que ya eran familiares a los antiguos griegos. Pero lo que en realidad ha sucedido es simplemente que algunas partes del conocimiento que ya tenían su lugar en el conjunto del viejo sistema del saber se han convertido en ciencias autónomas. El campo de estudio quedaba más nítidamente subdividido y podía ser tratado con nuevos métodos. Se descubrían sectores hasta entonces desconocidos y la gente empezó a considerar la realidad desde puntos de vista diferentes de los de sus precursores. Pero no por ello se ampliaba el mundo del saber. En cambio, la ciencia económica abrió a la ciencia humana un campo antes inaccesible y ni siquiera imaginado. El descubrimiento de una regularidad en la secuencia e interdependencia de los fenómenos del mercado desbordaba el sistema tradicional del saber. Surgía así un conocimiento que no era ni lógica, ni matemática, ni tampoco psicología, física o biología. Desde la más remota antigüedad, los filósofos se han afanado en descubrir los fines que Dios o la naturaleza han intentado realizar a lo largo de la historia humana. Querían descubrir la ley que rige el destino y evolución de la humanidad.
pero incluso aquellos pensadores cuya investigación estaba libre de toda preocupación teológica fallaron de ordinario en su empeño a causa de lo inadecuado de su método. Consideraban la humanidad como un todo o bien bajo otros conceptos holísticos tales como nación, raza o iglesia. Establecían de manera arbitraria los fines a los que esas entidades debían tender necesariamente. Pero nunca lograron responder satisfactoriamente a la pregunta relativa a qué factores son los que impelen a los distintos sujetos a comportarse de tal suerte que permitan alcanzar esos fines a los que tiende la inexorable evolución del todo. Por ello tenían que recurrir a las más abstrusas explicaciones, a la intervención milagrosa de la divinidad, que se hacía presente por la revelación o la aparición de profetas o ungidos caudillos, a la armonía preestablecida, a la predestinación, o a la intervención de una mística y fabulosa alma nacional o universal. Otros hablaron de la astucia de la naturaleza, que provoca en el hombre impulsos que involuntariamente le conducen por las sendas que la naturaleza desea que siga. Otros filósofos eran más realistas. No se preocuparon de averiguar los designios de la divinidad o la naturaleza. Contemplaron los asuntos humanos desde un punto de vista político. Intentaron establecer normas para la acción pública, una especie de técnica de gobierno. Los de mente más audaz propugnaban ambiciosos planes para la reforma y completa reestructuración de la sociedad. Otros se contentaban con coleccionar y sistematizar la experiencia histórica. Pero todos estaban plenamente convencidos de que en el orden social no se da esa regularidad fenomenológica que observamos en el campo del funcionamiento del razonar humano y en el de los fenómenos naturales. Descuidaron la investigación de las leyes de la cooperación social, pues pensaban que el hombre puede organizar la sociedad como mejor le plazca. Cuando la realidad no se ajustaba al deseo del reformador y las utopías resultaban irrealizables, el fracaso se atribuía a la imperfección moral de los humanos. Los problemas sociales se consideraban cuestiones puramente éticas. Para edificar la sociedad ideal solo se precisaba contar con rectos gobernantes y súbditos virtuosos. De este modo, cualquier utopía podía convertirse en realidad. El descubrimiento de la interdependencia ineluctable de los fenómenos del mercado puso de manifiesto lo infundado de esta opinión. Desorientada, la gente tuvo que enfrentarse con una visión distinta de la sociedad. Descubrió con estupor que se podía contemplar la acción humana desde puntos de vista distintos de lo bueno y lo malo, lo leal y lo desleal, lo justo y lo injusto. En los sucesos humanos se da una regularidad de fenómenos a la que el hombre debe adaptar su acción si quiere alcanzar lo que se propone. Carece de sentido enfrentarse con la realidad a modo del censor que aprueba o desaprueba según su sentir personal y con arreglo a criterios arbitrarios. Es preciso estudiar las normas rectoras de la acción del hombre y de la cooperación social a la manera como el físico examina las que regulan la naturaleza. Considerar la acción humana y la cooperación social como objeto de una ciencia de relaciones dadas, y no ya como una disciplina normativa de lo que debe ser, era una revolución de enormes consecuencias tanto para el conocimiento y la filosofía como para la propia acción social. Sin embargo, durante más de 100 años los efectos de este radical cambio en el modo de razonar fueron muy limitados, pues se pensaba que la nueva ciencia se refería solo a un reducido segmento del total campo de la acción humana, es decir, los fenómenos del mercado. Los economistas clásicos se toparon con un obstáculo, la aparente antinomia del valor, que fueron incapaces de salvar. Su imperfecta teoría les obligó a reducir el ámbito de su propia ciencia. Hasta finales del siglo pasado, la economía política no pasó de ser una ciencia de los aspectos económicos de la acción humana, una teoría de la riqueza y del egoísmo. Trataba la acción humana en cuanto aparece impulsada por lo que, de modo muy poco satisfactorio, denominaba afán de lucro, reconociendo por lo demás que existen otras formas de acción cuyo tratamiento es objeto de otras disciplinas. La transformación del pensamiento que iniciaron los economistas clásicos solo fue culminada por la moderna economía subjetiva, que convirtió la teoría de los precios del mercado en una teoría general de la elección humana. Durante mucho tiempo no se comprendió que la sustitución de la doctrina clásica del valor por la nueva teoría subjetiva representaba bastante más que reemplazar una imperfecta explicación del intercambio mercantil por otra mejor.
La teoría general de la elección y la preferencia rebasaba el campo al que los economistas, desde Cantillon, Hume y Adam Smith hasta John Stuart Mill, circunscriben sus estudios. Es mucho más que una mera teoría del aspecto económico, del esfuerzo humano por mejorar su bienestar material. Es la ciencia de toda forma de acción humana. La elección determina todas las decisiones del hombre. Cuando realiza su elección, el hombre elige no solo entre diversos bienes y servicios materiales. Cualquier valor humano, sea el que sea, entra en el campo de su opción. Todos los fines y todos los medios, las aspiraciones espirituales y las materiales, lo sublime y lo despreciable, lo noble y lo vil, se ofrecen al hombre a idéntico nivel para que elija, prefiriendo unos y repudiando otros. Nada de cuanto los hombres aprecian o rechazan queda fuera de esa única elección. La teoría moderna del valor venía a ampliar el horizonte científico y a ensanchar el campo de los estudios económicos. De la economía política elaborada por la escuela clásica emergía la teoría general de la acción humana, la praxeología, 1. Los problemas económicos o catalácticos, 2. Quedaban enmarcados en una ciencia más general, integración imposible ya de alterar. Todo estudio económico debe partir de actos que consisten en optar y preferir. La economía es una parte, si bien la más elaborada hasta ahora, de una ciencia más universal, la praxeología. 2. El problema epistemológico de una teoría general de la acción humana. En la nueva ciencia todo aparecía problemático. Era como un cuerpo extraño en el sistema tradicional del saber. Los estudiosos, perplejos, no acertaban a clasificarla ni a asignarle un lugar adecuado. Pero, por otro lado, estaban convencidos de que la inclusión de la economía en el catálogo del conocimiento no exigía reorganizar, ni ampliar el esquema total. Estimaban que la clasificación estaba ya completa. Si la economía no se acoplaba al sistema, era porque los economistas utilizaban métodos imperfectos al abordar sus problemas. Menospreciar los debates sobre la esencia, el ámbito y el carácter lógico de la economía como si se tratara de bizantinismos escolásticos de pedantes profesores no es sino ignorar por completo la importancia de tales debates. Por desgracia, está muy extendido el error de suponer que la economía puede proseguir tranquilamente sus estudios prescindiendo de las discusiones relativas al método mejor de investigación. En la Methodenstreit, disputa sobre método, entre los economistas austríacos y la escuela histórica prusiana, la llamada guardia intelectual de la casa Hohenzollern, o en la polémica entre John Bates Clark y el institucionalismo americano se trataba de dilucidar mucho más que la simple cuestión de cuál fuera el mejor procedimiento de investigación a emplear. Lo que realmente se quería precisar era el fundamento epistemológico de la ciencia de la acción humana y su legitimidad lógica. Partiendo de un sistema al que era extraño el pensamiento praxeológico y de una filosofía que solo reconocía como científicas, además de la lógica y las matemáticas, las ciencias naturales y la historia, muchos tratadistas negaron valor y utilidad a la teoría económica. El historicismo pretendió sustituirla por la historia económica, y el positivismo por una imposible ciencia social basada en la estructura y la lógica de la mecánica newtoniana. Ambas escuelas coincidían en menospreciar las conquistas del pensamiento económico. No era posible que los economistas soportaran indiferentes tales ataques. El radicalismo de esta condena en bloque de la economía bien pronto había de ser rebasado por un nihilismo, todavía más generalizado. Desde tiempo inmemorial, los hombres, al pensar, hablar y actuar, venían aceptando como hecho indiscutible la uniformidad e inmutabilidad de la estructura lógica de la mente humana. Toda la investigación se basaba precisamente en tal supuesto. Pues bien, en las discusiones acerca de la condición epistemológica de la economía, los tratadistas, por vez primera en la historia, rechazaron este planteamiento. El marxismo afirma que el pensamiento humano está determinado por la clase a que el sujeto pertenece. Toda clase social tiene su propia lógica. El producto del pensamiento no puede ser otra cosa que un disfraz ideológico del egoísmo clasista del sujeto pensante. Por ello, la misión de la sociología del saber es desenmascarar las filosofías y las teorías científicas evidenciando su carácter ideológico. La economía no es sino un engendro burgués
y los economistas meros psicofantes del capitalismo. Solo la sociedad sin clases de la utopía socialista reemplazaría las mentiras ideológicas por la verdad. Este polilogismo adoptó más tarde nuevas formas. El historicismo asegura que la estructura lógica del pensamiento y los métodos de acción del hombre cambian en el curso de la evolución histórica. El polilogismo racias adscribió a cada raza una lógica peculiar. Y el antirracionalismo pretendió que la razón no es un instrumento idóneo para investigar los impulsos irracionales que también influyen en la conducta humana. Estas doctrinas rebasan la esfera de la cataláctica. Ponen en tela de juicio no solo la economía y la praxeología, sino además todas las ramas del saber y hasta la propia razón humana. Afectan a aquellas ciencias al igual que a la matemática o la física. Por tanto, su refutación no corresponde a ninguna rama particular del saber, sino a la epistemología y a la filosofía en general. Cobra así justificación aparente la actitud de aquellos economistas que prosiguen tranquilamente sus estudios sin prestar mayor atención ni a las cuestiones epistemológicas ni a las objeciones formuladas por el polilogismo y el antirracionalismo. El físico no se preocupa de si se tildan sus teorías de burguesas, occidentales o judías. Por lo mismo, el economista debería menospreciar la denigración y la calumnia. Debería dejar que ladraran los perros, sin dar mayor importancia a sus aullidos. Podríamos recordar el pensamiento de Spinoza: San sicut se lux ipsamet tenebras manifestat, sic veritas norma sunt falsi est, lo mismo que la luz se manifiesta a sí misma y a las tinieblas, así también la verdad es norma de sí misma y de lo falso. Sin embargo, la situación de la economía no es totalmente idéntica a la de las matemáticas o las ciencias naturales. El polilogismo y el antirracionalismo dirigen realmente sus dardos contra la praxeología y la cataláctica. Aunque formulen sus afirmaciones de modo genérico, comprendiendo en su ataque todas las ramas del saber, en realidad a lo que apuntan es a las ciencias de la acción humana. Sostienen que es ilusorio pretender que la investigación científica pueda sentar conclusiones válidas para los pueblos de todas las épocas, razas y clases sociales y se complacen en adjetivar de burguesas u occidentales determinadas teorías físicas o biológicas. Ahora bien, cuando la solución de problemas prácticos requiere aplicar esas doctrinas denigradas, pronto olvidan sus críticas. Los soviéticos, por ejemplo, se sirven sin escrúpulos de todos los avances de la física, química y biología burguesas y se despreocupan de si tales doctrinas son válidas para todas las clases. Los ingenieros y médicos nazis no desdeñaron ni dejaron de utilizar las teorías, descubrimientos e inventos de las razas inferiores. El efectivo proceder de pueblos, naciones, religiones, grupos lingüísticos y clases sociales demuestra claramente que nadie toma en serio las doctrinas del polilogismo y del irracionalismo en lo concerniente a la lógica, las matemáticas o las ciencias naturales. Pero no ocurre así cuando se trata de la praxeología y la cataláctica. El motivo principal del desarrollo de las doctrinas del polilogismo, del historicismo y del irracionalismo no era otro que proporcionar una justificación para rechazar las enseñanzas de la economía en la determinación de la política económica. Socialistas, racistas, nacionalistas y estatistas fracasaron, tanto en su empeño de refutar las teorías de los economistas, como en el de demostrar la veracidad de sus falaces doctrinas. Fue precisamente eso lo que les incitó a negar los principios lógicos y epistemológicos en que se asienta el raciocinio humano, tanto por lo que atañe a la vida en general, como también en lo referente a la investigación científica. Pero no debemos desentendernos de tales objeciones simplemente por las motivaciones políticas que las inspiran. Al científico no le basta constatar que sus críticos se muevan a impulsos pasionales o partidistas. Tiene la obligación de examinar todas las objeciones que le sean opuestas, prescindiendo de la motivación o fondo subjetivo de las mismas. Por ello no es de recibo guardar silencio ante la generalizada opinión según la cual los teoremas económicos solo son válidos bajo hipotéticas condiciones que nunca se dan y que, por tanto, carecen de interés cuando se trata de la realidad. No deja de sorprender que algunas escuelas económicas compartan, aparentemente, este criterio, a pesar de lo cual continúan tranquilamente trazando sus curvas y formulando sus ecuaciones. Cuando así proceden,
En el fondo se despreocupan del íntimo sentido de su propio razonar y de su efectiva importancia en el mundo de la vida real y de la acción. Tal actitud es insostenible. La tarea primordial de todo investigador estriba en analizar exhaustivamente y definir las condiciones y supuestos bajo los cuales cobran validez sus afirmaciones. Es erróneo tomar la física como modelo y patrón para la investigación económica. Ahora bien, quienes caen bajo el hechizo de tal falacia deberían al menos percatarse de que ningún físico se avino jamás a aceptar que había determinados teoremas de su especialidad cuyo esclarecimiento quedaba fuera del ámbito de la propia investigación. El problema principal de la economía se reduce a precisar la adecuación entre las afirmaciones catalácticas y la realidad de esa acción humana que se pretende llegar a conocer. Incumbe, por tanto, a la ciencia económica examinar con detenimiento si es cierta la afirmación según la cual sus teorías solo son válidas bajo un orden capitalista y una ya superada etapa liberal de la civilización occidental. A ninguna otra disciplina más que a la economía corresponde valorar las diversas críticas formuladas contra la utilidad y oportunidad del estudio de la acción humana. El pensamiento económico debe estructurarse de tal suerte que resulte inmune a la crítica del antirracionalismo, el historicismo, el panfisicismo, el comportamentismo y demás variedades del polilogismo. Sería absurdo que mientras se aducen a diario nuevos argumentos para demostrar la utilidad de las investigaciones económicas, los economistas permanecieran tranquilamente encerrados en sus torres de marfil. Ya no basta abordar los problemas económicos por las sendas tradicionales. Es necesario elaborar la teoría cataláctica sobre la sólida base de una teoría general de la acción humana, la praxeología. Tal planteamiento no solo la hará inmune a muchas críticas carentes de consistencia, sino que, además, aclarará numerosos problemas en la actualidad mal enfocados y peor resueltos. Con este criterio se suscita, de modo singular, la cuestión relativa al cálculo económico. 3. La teoría económica y la práctica de la acción humana. Suele acusarse a la economía de ser una ciencia poco desarrollada. Cierto que no es perfecta. Es imposible alcanzar la perfección en el mundo del conocimiento, ni en ninguna otra actividad humana. El hombre carece de omnisciencia. Aún la teoría mejor elaborada y que parece satisfacer plenamente nuestra ansia de saber será probablemente en el futuro corregida o sustituida por otra. La ciencia jamás brinda certeza absoluta y definitiva. Solo da ciertas seguridades dentro de los límites que nuestra capacidad mental y los descubrimientos de la época le marcan. Cada sistema científico no representa más que un cierto estadio en el camino de la investigación. Refleja necesariamente la inherente insuficiencia del esfuerzo intelectual del hombre. Pero reconocer este hecho no significa que la economía actual esté atrasada. Simplemente atestigua que nuestra ciencia es algo vivo, ya que la vida presupone imperfección y cambio. Los críticos que proclaman el supuesto atraso de la economía pertenecen a dos campos distintos. A un lado están algunos naturalistas y físicos que la censuran por no ser una ciencia natural y por excluir las técnicas de laboratorio. Uno de los objetivos del presente tratado es demostrar el error que encierra esta idea. En estas notas preliminares bastará con referirnos a su fondo psicológico. La gente de estrecha mentalidad suele criticar las diferencias que observan en los demás. El camello de la fábula se vanagloriaba de su jiba ante los restantes animales que carecían de joroba y el ciudadano de Ruritania vilipendia al de la Putania por no ser ruritano. El investigador de laboratorio considera su método el más perfecto y estima que las ecuaciones diferenciales son la única forma adecuada de reflejar los resultados de la investigación. Es incapaz de apreciar los problemas epistemológicos de la acción humana. En su opinión, la economía no puede ser sino una forma de mecánica. En otro lado se sitúan quienes afirman que algo debe fallar en las ciencias sociales cuando la realidad social es tan insatisfactoria. Las ciencias naturales han logrado notables realizaciones en las 2 o 3 últimas centurias, elevando el nivel de vida de forma considerable. Las ciencias sociales, en cambio, han fracasado de modo lamentable en su pretensión de mejorar las condiciones humanas. No han sido capaces de suprimir la miseria y el hambre, las crisis económicas y el paro, la guerra y la tiranía. Son, pues, ciencias estériles,
que en nada contribuyen a la felicidad y a la bienandanza de la humanidad. Estos detractores no advierten que los grandes progresos de los métodos técnicos de producción y el consiguiente incremento de la riqueza y el bienestar se materializaron únicamente cuando se aplicaron las medidas liberales, que eran la aplicación práctica de las enseñanzas de la economía. Fueron las ideas de los economistas clásicos las que eliminaron las barreras impuestas por las viejas leyes, costumbres y prejuicios seculares sobre las aplicaciones tecnológicas y las que liberaron a promotores e innovadores geniales de la camisa de fuerza con que la organización gremial, el paternalismo gubernamental y toda suerte de presiones sociales les maniataban. Los economistas minaron el venerado prestigio de militaristas y expoliadores, poniendo de manifiesto los beneficios que comporta la pacífica actividad mercantil. Ninguno de los grandes inventos modernos se habría implantado si la mentalidad de la era precapitalista no hubiera sido completamente destruida por los economistas. La generalmente denominada revolución industrial fue consecuencia de la revolución ideológica, provocada por las doctrinas económicas. Los economistas demostraron la inconsistencia de los viejos dogmas, que no es lícito ni justo vencer al competidor produciendo géneros mejores y más baratos, que es reprochable desviarse de los métodos tradicionales de producción, que las máquinas son perniciosas porque causan paro, que el deber de gobernante consiste en impedir el enriquecimiento del empresario y conceder protección a los menos aptos frente a la competencia de los más eficientes, que restringir la libertad empresarial mediante la fuerza y la coacción del Estado o de otros organismos y asociaciones promueve el bienestar social. La Escuela de Manchester y los fisiócratas franceses formaron la vanguardia del capitalismo moderno. Solo gracias a ellos pudieron progresar esas ciencias naturales que han derramado beneficios sin cuento sobre las masas. Lo malo de nuestro siglo es precisamente su enorme ignorancia sobre la influencia que la libertad económica tuvo en el progreso técnico de los últimos 200 años. Se engaña a la gente cuando supone que la coincidente aparición de los nuevos métodos de producción y la política de laissez-faire fue puramente casual. Cegados por el mito marxista, nuestros coetáneos creen que la moderna industrialización es consecuencia de unas misteriosas fuerzas productivas que funcionan independientemente de los factores ideológicos. Se cree que la economía clásica no tuvo parte alguna en el advenimiento del capitalismo, sino que más bien fue su fruto, su superestructura ideológica, es decir, una doctrina meramente justificativa de las inicuas pretensiones de los explotadores. De ello se seguiría que la abolición de la economía de mercado y su sustitución por el totalitarismo socialista no perturbaría gravemente el constante perfeccionamiento de la técnica. Al contrario, el progreso social se acentuaría al suprimirse los obstáculos con que el egoísmo de los capitalistas lo entorpece. La rebelión contra la ciencia económica es la característica de esta nuestra época de guerras despiadadas y de desintegración social. Tomás Carlyle tachó a la economía de ciencia triste, y Carlos Marx calificó a los economistas de psicofantes de la burguesía. Los charlatanes, para ponderar sus remedios y los fáciles atajos que en su opinión conducen al paraíso terrenal, denigran la economía calificándola de ortodoxa y reaccionaria. Los demagogos se vanaglorian de supuestas victorias por ellos conseguidas sobre la economía. El hombre, práctico, se jacta de despreciar lo económico y de ignorar las enseñanzas impartidas por meros profesores. La política de las últimas décadas fue forjada por una mentalidad que se mofa de todas las teorías económicas sensatas y ensalza en cambio las torpes doctrinas de los detractores de aquellas. En la mayoría de los países la llamada economía ortodoxa está desterrada de las universidades y es virtualmente desconocida por estadistas, políticos y escritores. No podemos culpar de la triste situación actual a una ciencia desdeñada y desconocida por masas y dirigentes. Conviene subrayar que el porvenir de la civilización moderna, tal como ha sido desarrollada por la raza blanca en los últimos 200 años, se halla inseparablemente ligado al futuro de la economía. Esta civilización pudo surgir porque la gente creía en las fórmulas que aplicaban las enseñanzas de los economistas a los problemas de la vida diaria. Y fatalmente perecerá si las naciones prosiguen por el camino iniciado bajo el maleficio de las doctrinas que condenan el pensamiento económico. Es cierto que la economía es una ciencia teórica que, como tal,
se abstiene de establecer normas de conducta. No pretende señalar a los hombres qué metas deben perseguir. Solo quiere averiguar los medios más idóneos para alcanzar aquellos objetivos que otros, los consumidores, predeterminan. Jamás pretende indicar a los hombres los fines a que deben aspirar. Las decisiones últimas, la valoración y elección de metas a alcanzar, quedan fuera del ámbito de la ciencia. Nunca dirá a la humanidad qué debe desear, pero sí procurará ilustrarla acerca de cómo debe comportarse si quiere alcanzar determinados fines. Hay quienes consideran esto insuficiente y entienden que una ciencia limitada a la investigación de lo que es, incapaz de expresar un juicio de valor acerca de los fines más elevados y últimos, carece de utilidad. Es un gran error. Sin embargo, demostrarlo no puede ser objeto de estas consideraciones preliminares, ya que constituye precisamente una de las pretensiones del presente tratado. 4. Resumen. Era necesario hacer estas consideraciones preliminares para aclarar por qué pretendemos situar los problemas económicos dentro del amplio marco de una teoría general de la acción humana. En el estado actual del pensamiento económico y de los estudios políticos referentes a las cuestiones fundamentales de la organización social, ya no es posible considerar aisladamente el problema cataláctico propiamente dicho. Estos problemas no son más que un sector de la ciencia general de la acción humana, y como tal deben abordarse. Primera parte. La acción humana. Capítulo I. El hombre en acción. 1. Acción deliberada y reacción animal. La acción humana es una conducta consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos. Es una reacción consciente del ego ante los estímulos y las circunstancias del ambiente. Es una reflexiva acomodación a aquella disposición del universo que está influyendo en la vida del sujeto. Estas paráfrasis tal vez sirvan para aclarar la primera frase, evitando posibles interpretaciones erróneas. Aquella definición, sin embargo, resulta correcta y no parece precisar de aclaraciones ni comentarios. El proceder consciente y deliberado contrasta con la conducta inconsciente, es decir, con los reflejos o involuntarias reacciones de nuestras células y nervios ante las realidades externas. Suele decirse que la frontera entre la actuación consciente y la inconsciente es imprecisa. Ello, sin embargo, tan solo resulta cierto en cuanto a que a veces no es fácil decidir si determinado acto es de condición voluntaria o involuntaria. Pero, no obstante, la demarcación entre conciencia e inconsciencia resulta clara, pudiendo trazarse tajantemente la raya entre ambos mundos. La conducta inconsciente de las células y los órganos fisiológicos es para el yo operante un dato más, como otro cualquiera, del mundo exterior que aquel debe tomar en cuenta. El hombre, al actuar, ha de considerar lo que acontece en su propio organismo, al igual que se ve constreñido a ponderar otras realidades, tales como, por ejemplo, las condiciones climatológicas o la actitud de sus semejantes. No cabe, desde luego, negar que la voluntad humana, en ciertos casos, es capaz de dominar las reacciones corporales. Resulta hasta cierto punto posible controlar los impulsos fisiológicos. Puede el hombre, a veces, mediante el ejercicio de su voluntad, superar la enfermedad, compensar la insuficiencia innata o adquirida de su constitución física y domeñar sus movimientos reflejos. En tanto ello es posible, se puede ampliar el campo de la actuación consciente. Cuando, teniendo capacidad para hacerlo, el sujeto se abstiene de controlar las reacciones involuntarias de sus células y centros nerviosos, tal conducta, desde el punto de vista que ahora nos interesa, ha de estimarse igualmente deliberada. Nuestra ciencia se ocupa de la acción humana, no de los fenómenos psicológicos capaces de ocasionar determinadas actuaciones. Es ello precisamente lo que distingue y separa la teoría general de la acción humana, o praxeología, de la psicología. Esta última se interesa por aquellos fenómenos internos que provocan o pueden provocar determinadas actuaciones. El objeto de estudio de la praxeología, en cambio, es la acción como tal. Queda así también separada la praxeología del concepto psicoanalítico de subconsciente. El psicoanálisis,
en definitiva, es psicología y no investiga la acción sino las fuerzas y factores que impulsan al hombre a actuar de una cierta manera. El subconsciente psicoanalítico es una categoría psicológica, no praxeológica. Que una acción sea fruto de clara deliberación o de recuerdos olvidados y deseos reprimidos que desde regiones, por decirlo así, subyacentes influyen en la voluntad, para nada afecta a la naturaleza del acto en cuestión. Tanto el asesino impelido al crimen por un impulso subconsciente, el ID, como el neurótico cuya conducta aberrante carece de sentido para el observador superficial son individuos en acción, los cuales, al igual que el resto de los mortales, persiguen objetivos específicos. El mérito del psicoanálisis estriba en haber demostrado que la conducta de neuróticos y psicópatas tiene su sentido, que tales individuos, al actuar, no menos que los otros, también aspiran a conseguir determinados fines, aun cuando quienes nos consideramos cuerdos y normales tal vez reputemos sin base el raciocinio determinante de la decisión por aquellos adoptada y califiquemos de inadecuados los medios escogidos para alcanzar los objetivos en cuestión. El concepto de inconsciente, empleado por la praxeología, y el concepto de subconsciente, manejado por el psicoanálisis, pertenecen a dos órdenes distintos de raciocinio, a diferentes campos de investigación. La praxeología, al igual que otras ramas del saber, debe mucho al psicoanálisis. Por ello es tanto más necesario trazar la raya que separa la una del otro. La acción no consiste simplemente en preferir. El hombre puede sentir preferencias aún en situación en que las cosas y los acontecimientos resulten inevitables, o al menos, así lo crea el sujeto. Se puede preferir la bonanza a la tormenta y desear que el sol disperse las nubes. Ahora bien, quien solo desea y espera no interviene activamente en el curso de los acontecimientos ni en la plasmación de su destino. El hombre, en cambio, al actuar, opta, determina y procura alcanzar un fin. De dos cosas que no pueda disfrutar al tiempo, elige una y rechaza la otra. La acción, por tanto, implica, siempre y a la vez, preferir y renunciar. La mera expresión de deseos y aspiraciones, así como la simple enunciación de planes, pueden constituir formas de actuar, en tanto en cuanto de tal modo se aspira a preparar ciertos proyectos. Ahora bien, no se debe confundir dichas ideas con las acciones a las que las mismas se refieren. No equivalen a las actuaciones que anuncian, preconizan o rechazan. La acción es una cosa real. Lo que cuenta es la auténtica conducta del hombre, no sus intenciones si éstas no llegan a realizarse. Por lo demás, conviene distinguir y separar con precisión la actividad consciente del simple trabajo físico. La acción implica acudir a ciertos medios para alcanzar determinados fines. Uno de los medios generalmente empleados para conseguir tales objetivos es el trabajo. Pero no siempre es así. Basta en ciertos casos una sola palabra para provocar el efecto deseado. Quien ordena o prohíbe actúa sin recurrir al trabajo físico. Tanto el hablar como el callar, el sonreírse y el quedarse serio pueden constituir actuaciones. Es acción el consumir y el recrearse, tanto como el renunciar al consumo o al deleite que tenemos a nuestro alcance. La praxeología, por consiguiente, no distingue entre el hombre activo o enérgico y el pasivo o indolente. El hombre vigoroso que lucha diligentemente por mejorar su situación actúa al igual que el aletargado que, dominado por la indolencia, acepta las cosas tal como vienen. Pues el no hacer nada y el estar ocioso también constituyen actuaciones que influyen en la realidad. Dondequiera que concurren los requisitos precisos para que pueda tener lugar la interferencia humana, el hombre actúa, tanto si interviene como si se abstiene de intervenir. Quien soporta resignadamente cosas que podría variar actúa tanto como quien se moviliza para provocar una situación distinta. Quien se abstiene de influir en el funcionamiento de los factores instintivos y fisiológicos sobre los que podría interferir también actúa. Actuar no supone solo hacer, sino también dejar de hacer aquello que podría ser realizado. Se podría decir que la acción es la expresión de la voluntad humana. Ahora, bien, no ampliamos con tal manifestación nuestro conocimiento, pues el vocablo voluntad no significa otra cosa que la capacidad del hombre para elegir entre distintas actuaciones, prefiriendo lo uno a lo otro y procediendo de acuerdo con el deseo de alcanzar la meta ambicionada y excluir los demás.
2. Los requisitos previos de la acción humana. Consideramos de contento y satisfacción aquel estado del ser humano que no induce ni puede inducir a la acción. El hombre, al actuar, aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por otro mejor. La mente presenta al actor situaciones más gratas, que éste, mediante la acción, pretende alcanzar. Es siempre el malestar el incentivo que induce al individuo a actuar. 1. El ser plenamente satisfecho carecería de motivo para variar de estado. Ya no tendría ni deseos ni anhelos, sería perfectamente feliz. Nada haría, simplemente viviría. Pero ni el malestar ni el representarse un estado de cosas más atractivo bastan por sí solos para impeler al hombre a actuar. Debe concurrir un tercer requisito: advertir mentalmente la existencia de cierta conducta deliberada capaz de suprimir o, al menos, de reducir la incomodidad sentida. Sin la concurrencia de esa circunstancia, ninguna actuación es posible. El interesado ha de conformarse con lo inevitable. No tiene más remedio que someterse a su destino. Tales son los presupuestos generales de la acción humana. El ser que vive bajo dichas condiciones es un ser humano. No es solamente Homo sapiens, sino también Homo agens. Los seres de ascendencia humana que, de nacimiento o por defecto adquirido, carecen de capacidad para actuar, en el sentido amplio del vocablo, no solo en el legal, a efectos prácticos, no son seres humanos. Aunque las leyes y la biología los consideren hombres, de hecho carecen de la característica específicamente humana. El recién nacido no es un ser actuante, no ha recorrido aún todo el trayecto que va de la concepción al pleno desarrollo de sus cualidades humanas. Solo al finalizar tal desarrollo se convertirá en sujeto de acción. Sobre la felicidad. Suele considerarse feliz al hombre que ha conseguido los objetivos que se había propuesto. Más exacto sería decir que esa persona es ahora más feliz de lo que antes era. No cabe oponer, sin embargo, objeción a la costumbre de definir el actuar humano como la búsqueda de la felicidad. Conviene, sin embargo, evitar errores bastante extendidos. En definitiva, la acción humana pretende invariablemente dar satisfacción al anhelo sentido por el actor. Solo a través de individualizados juicios de valoración se puede ponderar la mayor o menor satisfacción personal, juicios que son distintos según los diversos interesados, y aún para una misma persona, diferentes según los momentos. Es la valoración subjetiva, con arreglo a la voluntad y al juicio propio, lo que hace a las gentes más o menos felices o desgraciadas. Nadie es capaz de dictaminar que ha de proporcionar mayor bienestar al prójimo. Tales afirmaciones en modo alguno afectan a la antítesis existente entre el egoísmo y el altruismo, el materialismo y el idealismo, el individualismo y el colectivismo, el ateísmo y la religión. Hay quienes solo se interesan por su propio bienestar material. A otros, en cambio, las desgracias ajenas les producen tanto o más malestar que sus propias desventuras. Hay personas que no aspiran más que a satisfacer el deseo sexual, la apetencia de alimentos, bebidas y vivienda y demás placeres fisiológicos. No faltan, en cambio, seres humanos a quienes en grado preferente interesan aquellas otras satisfacciones usualmente calificadas de superiores o espirituales. Existen seres dispuestos a acomodar su conducta a las exigencias de la cooperación social, y hay también quienes propenden a quebrantar las correspondientes normas. Para unos el tránsito terrenal es un camino que conduce a la bienaventuranza eterna, pero también hay quienes no creen en las enseñanzas de religión alguna y para nada las toman en cuenta. La praxeología no se interesa por los objetivos últimos que la acción pueda perseguir. Sus enseñanzas resultan válidas para todo tipo de actuación, independientemente del fin a que se aspire. Es una ciencia que considera exclusivamente los medios, en modo alguno los fines. Manejamos el término felicidad en sentido meramente formal. Para la praxeología, el decir que el único objetivo del hombre es alcanzar la felicidad resulta pura tautología, porque, desde aquel plano, ningún juicio podemos formular acerca de lo que, concretamente, haya de hacer al hombre más feliz. El eudemonismo y el hedonismo afirman que el malestar es el incentivo de toda actuación humana, procurando ésta, invariablemente, suprimir la incomodidad en el mayor grado posible, es decir,
hacer al hombre que actúa un poco más feliz. La ataraxia epicúrea es aquel estado de felicidad y contentamiento perfecto al que tiende toda actividad humana, sin llegar nunca a alcanzarlo plenamente. Ante la perspicacia de tal constatación, pierde importancia el que la mayoría de los partidarios de dichas filosofías no advirtieran la condición meramente formal de los conceptos de dolor y placer, dándoles en cambio una significación sensual y materialista. Las escuelas teológicas, místicas y demás de ética heterónoma no acertaron a impugnar la esencia del epicureísmo por cuanto se limitaban a criticar su supuesto desinterés por los placeres más elevados y nobles. Es cierto que muchas obras de los primeros partidarios del eudemonismo, hedonismo y utilitarismo se prestan a interpretaciones equívocas. Pero el lenguaje de los filósofos modernos, y más todavía el de los economistas actuales, es tan preciso y correcto, que ya no cabe confusión interpretativa alguna. Sobre los instintos y los impulsos. El método utilizado por la sociología de los instintos no es idóneo para llegar a comprender el problema fundamental de la acción humana. Dicha escuela, en efecto, clasifica los diferentes objetivos concretos a que tiende la acción humana suponiendo que ésta es impulsada hacia cada uno de ellos por un instinto específico. El hombre aparece como exclusivamente movido por instintos e innatas disposiciones. Se presume que tal planteamiento viene a desarticular, de una vez para siempre, las odiosas enseñanzas de la economía y de la filosofía utilitaria. Feuerbach, sin embargo, advirtió acertadamente que el instinto aspira siempre a la felicidad. 2. La metodología de la psicología y de la sociología de los instintos clasifica arbitrariamente los objetivos inmediatos de la acción y viene a ser una hipóstasis de cada uno de ellos. En tanto que la praxeología proclama que el fin de la acción es la remoción de cierto malestar, la psicología del instinto afirma que se actúa para satisfacer cierto impulso instintivo. Muchos partidarios de tal escuela creen haber demostrado que la actividad no se halla regida por la razón, sino que viene originada por profundas fuerzas innatas, impulsos y disposiciones que el pensamiento racional no comprende. También creen haber logrado evidenciar la inconsistencia del racionalismo, criticando a la economía por constituir un tejido de erróneas conclusiones deducidas de falsos supuestos psicológicos. 3. Pero lo que pasa es que el racionalismo, la praxeología y la economía, en verdad, no se ocupan ni de los resortes que inducen a actuar ni de los fines últimos de la acción, sino de los medios que el hombre haya de emplear para alcanzar los objetivos propuestos. Por insondables que sean los abismos de los que emergen los instintos y los impulsos, los medios a que el hombre apela para satisfacerlos son fruto de consideraciones racionales que ponderan el coste, por un lado, y el resultado alcanzado, por otro. 4. Quien obra bajo presión emocional no por eso deja de actuar. Lo que distingue la acción impulsiva de las demás es que en estas últimas el sujeto contrasta más serenamente tanto el coste como el fruto obtenido. La emoción perturba las valoraciones del actor. Arrebatado por la pasión, el objetivo parece al interesado más deseable y su precio menos oneroso de lo que, ante un examen más frío, consideraría. Nadie ha puesto nunca en duda que incluso bajo un estado emocional los medios y los fines son objeto de ponderación, siendo posible influir en el resultado de tal análisis a base de incrementar el coste del ceder al impulso pasional. Castigar con menos rigor las infracciones criminales cometidas bajo un estado de excitación emocional o de intoxicación equivale a fomentar tales excesos. La amenaza de una severa sanción disuade incluso a las personas impulsadas por pasiones, al parecer, irresistibles. Interpretamos la conducta animal suponiendo que los seres irracionales siguen en cada momento el impulso de mayor vehemencia. Al comprobar que el animal come, cohabita y ataca a otros animales o al hombre, hablamos de sus instintos de alimentación, de reproducción y de agresión y concluimos que tales instintos son innatos y exigen satisfacción inmediata. Pero con el hombre no ocurre lo mismo. El ser humano es capaz de domeñar incluso aquellos impulsos que de modo más perentorio exigen atención. Puede vencer sus instintos, emociones y apetencias, racionalizando su conducta. Deja de satisfacer deseos vehementes para atender otras aspiraciones, no le avasallan aquellos. El hombre no rapta a toda hembra que despierta su libido, ni devora todos los alimentos que le atraen, ni ataca a cuantos quisiera aniquilar.
Tras ordenar en escala valorativa sus deseos y anhelos, opta y prefiere, es decir, actúa. Lo que distingue al Homo sapiens de las bestias es, precisamente, eso, el que procede de manera consciente. El hombre es el ser capaz de inhibirse, que puede vencer sus impulsos y deseos, que tiene poder para refrenar sus instintos. A veces los impulsos son de tal violencia que ninguna de las desventajas que su satisfacción implica resulta bastante para detener al individuo. Aún en este supuesto hay elección. El agente, en tal caso, prefiere ceder al deseo en cuestión. 5. 3. La acción humana como presupuesto. Irreductible. Hubo siempre gentes deseosas de llegar a desentrañar la causa primaria, la fuente y origen de cuanto existe, el impulso generador de los cambios que acontecen, la sustancia que todo lo crea y que es causa de sí misma. La ciencia, en cambio, nunca aspiró a tanto, consciente de la limitación de la mente humana. El estudioso pretende ciertamente retrotraer los fenómenos a sus causas. Pero advierte que tal aspiración fatalmente tiene que acabar tropezando con muros insalvables. Hay fenómenos que no pueden ser analizados ni referidos a otros, son presupuestos irreductibles. El progreso de la investigación científica permite ir paulatinamente reduciendo a sus componentes cada vez mayor número de hechos que previamente resultaban inexplicables. Pero siempre habrá realidades irreductibles o inanalizables, es decir, presupuestos últimos o finales. El monismo asegura no haber más que una sustancia esencial, el dualismo afirma que hay dos, y el pluralismo que son muchas. De nada sirve discutir estas cuestiones, meras disputas metafísicas insolubles. Nuestro actual conocimiento no nos permite dar a múltiples problemas soluciones universalmente satisfactorias. El monismo materialista entiende que los pensamientos y las humanas voliciones son fruto y producto de los órganos corporales, de las células y los nervios cerebrales. El pensamiento, la voluntad y la actuación del hombre serían mera consecuencia de procesos materiales que algún día los métodos de la investigación física y química explicarán. Tal supuesto entraña también una hipótesis metafísica, aun cuando sus partidarios la consideren verdad científica, irrebatible e innegable. Muchas teorías han pretendido explicar, por ejemplo, la relación entre el cuerpo y el alma, pero, a fin de cuentas, no eran sino conjeturas huérfanas de toda relación con la experiencia. Lo más que puede afirmarse es que hay ciertas conexiones entre los procesos mentales y los fisiológicos. Pero, en verdad, es muy poco lo que concretamente sabemos acerca de la naturaleza y desarrollo de tales relaciones. Ni los juicios de valor ni las efectivas acciones humanas se prestan a ulterior análisis. Podemos admitir que dichos fenómenos tienen sus causas. Pero en tanto no sepamos de qué modo los hechos externos, físicos y fisiológicos, producen en la mente humana pensamientos y voliciones que ocasionan actos concretos, tenemos que conformarnos con un insuperable dualismo metodológico. En el estado actual del saber, las afirmaciones fundamentales del positivismo, del monismo y del panfisicismo son meros postulados metafísicos, carentes de base científica y sin utilidad ni significado para la investigación. La razón y la experiencia nos muestran dos reinos separados, el externo, el de los fenómenos físicos, químicos y fisiológicos, y el interno, el del pensamiento, del sentimiento, de la apreciación y de la actuación consciente. Ningún puente conocemos hoy que una a ambas esferas. Idénticos fenómenos exteriores provocan reflejos humanos diferentes y hechos dispares dan lugar a idénticas respuestas humanas. Ignoramos el porqué. Ante esta situación no es posible ni aceptar ni rechazar las declaraciones esenciales del monismo y del materialismo. Creamos o no que las ciencias naturales logren algún día explicarnos la producción de las ideas, de los juicios de apreciación y de las acciones, del mismo modo que explican la aparición de una síntesis química como fruto necesario e inevitable de determinada combinación de elementos. Mientras tanto no tenemos más remedio que conformarnos con el dualismo metodológico. La acción humana provoca cambios. Es un elemento más de la actividad universal y del devenir cósmico. De ahí que sea un objeto legítimo de investigación científica. Y puesto que, al menos por ahora, no puede ser desmenuzada en sus causas integrantes, debemos considerarla como presupuesto irreductible, y como tal estudiarla.
Cierto que los cambios provocados por la acción humana carecen de trascendencia comparados con los efectos engendrados por las grandes fuerzas cósmicas. El hombre es un pobre grano de arena contemplado desde el ángulo de la eternidad y del universo infinito. Pero, para el individuo, la acción humana y sus vicisitudes son tremendamente reales. La acción constituye la esencia del hombre, el medio de proteger su vida y de elevarse por encima del nivel de los animales y las plantas. Por perecederos y vanos que puedan parecer, todos los esfuerzos humanos son, empero, de importancia trascendental para el hombre y para la ciencia humana. 4. Racionalidad e irracionalidad, subjetivismo y objetividad en la investigación praxeológica. La acción humana es siempre y necesariamente racional. Hablar de acción racional es un evidente pleonasmo y, por tanto, debe rechazarse tal expresión. Aplicados a los fines últimos de la acción, los términos racional e irracional no son apropiados y carecen de sentido. El fin último de la acción siempre es la satisfacción de algún deseo del hombre actuante. Puesto que nadie puede reemplazar los juicios de valor del sujeto en acción por los propios, es inútil enjuiciar los anhelos y las voliciones de los demás. Nadie está calificado para decidir qué hará a otro más o menos feliz. Quienes pretenden enjuiciar la vida ajena, o bien exponen cuál sería su conducta de hallarse en la situación del prójimo, o bien, pasando por alto los deseos y aspiraciones de sus semejantes, se limitan a proclamar, con arrogancia dictatorial, la manera en que el prójimo serviría mejor a los designios del propio crítico. Es corriente denominar irracionales aquellas acciones que, prescindiendo de ventajas materiales y tangibles, tienden a alcanzar satisfacciones, ideales o más elevadas. En este sentido, la gente asegura, por ejemplo, unas veces, aprobando y otras desaprobando, que quien sacrifica la vida, la salud o la riqueza para alcanzar bienes más altos, como la lealtad a sus convicciones religiosas, filosóficas y políticas o la libertad y la grandeza nacional, viene impelido por consideraciones de índole no racional. La persecución de estos fines, sin embargo, no es ni más ni menos racional o irracional que la de otros fines humanos. Es erróneo suponer que el deseo de cubrir las necesidades perentorias de la vida o el de conservar la salud sea más racional, natural o justificado que el aspirar a otros bienes y satisfacciones. Cierto que la apetencia de alimentos y calor es común al hombre y a otros mamíferos y que, por lo general, quien carezca de manutención y abrigo concentrará sus esfuerzos en la satisfacción de esas urgentes necesidades sin, de momento, preocuparse mucho por otras cosas. El deseo de vivir, de salvaguardar la existencia y de sacar partido de toda oportunidad para vigorizar las propias fuerzas vitales es un rasgo característico de cualquier forma de ser viviente. Sin embargo, para el hombre no constituye un imperativo ineludible el doblegarse ante dichas apetencias. Mientras todos los demás animales se ven inexorablemente impelidos a la conservación de su vida y a la proliferación de la especie, el hombre es capaz de dominar tales impulsos. Controla tanto su apetito sexual como su deseo de vivir. Renuncia a la vida si considera intolerables aquellas condiciones únicas bajo las cuales podría sobrevivir. Es capaz de morir por un ideal y también de suicidarse. Incluso la vida es para el hombre el resultado de una elección, o sea, de un juicio valorativo. Lo mismo ocurre con el deseo de vivir en la abundancia. La mera existencia de ascetas y de personas que renuncian a los bienes materiales por amor a sus convicciones, o simplemente por preservar su dignidad e individual respeto, evidencia que el correr en pos de los placeres materiales en modo alguno resulta inevitable, siendo en cambio consecuencia de una precisa elección. La verdad, sin embargo, es que la inmensa mayoría de nosotros preferimos la vida a la muerte y la riqueza a la pobreza. Es arbitrario considerar natural y racional únicamente la satisfacción de las necesidades fisiológicas y todo lo demás, artificial y, por tanto, irracional. El rasgo típicamente humano estriba en que el hombre no solo desea alimento, abrigo y ayuntamiento carnal, como el resto de los animales, sino que aspira además a otras satisfacciones. Experimentamos necesidades y apetencias típicamente humanas, que podemos calificar de más elevadas, comparadas con los deseos comunes al hombre y a los demás mamíferos. 6.
Al aplicar los calificativos racional e irracional a los medios elegidos para la consecución de fines determinados, lo que se trata de ponderar es la oportunidad e idoneidad del sistema adoptado. Debe el mismo enjuiciarse para decidir si es o no el que mejor permite alcanzar el objetivo ambicionado. La razón humana, desde luego, no es infalible y, con frecuencia, el hombre se equivoca, tanto en la elección de medios como en su utilización. Una acción inadecuada al fin propuesto no produce el fruto esperado. La misma no se adapta a la finalidad perseguida, pero no por ello dejará de ser racional, pues se trata de un método originado en una deliberación razonada, aunque defectuosa, y de un esfuerzo, si bien ineficaz, por conseguir cierto objetivo. Los médicos que, hace 100 años, empleaban para el tratamiento del cáncer unos métodos que los profesionales contemporáneos rechazarían carecían, desde el punto de vista de la patología actual, de conocimientos bastantes y, por tanto, su actuación resultaba baldía. Ahora bien, no procedían irracionalmente, hacían lo que creían más conveniente. Es probable que dentro de 100 años los futuros galenos dispongan de mejores métodos para tratar dicha enfermedad. En tal caso, serán más eficientes que nuestros médicos, pero no más racionales. Lo opuesto a la acción humana no es la conducta irracional, sino la refleja reacción de nuestros órganos corporales al estímulo externo, reacción que no puede ser controlada a voluntad. Y cabe incluso que el hombre, en determinados casos, ante un mismo agente, responda simultáneamente por reacción refleja y por acción consciente. Al ingerir un veneno, el organismo apresta automáticamente defensas contra la infección. Con independencia, puede intervenir la actuación humana administrando un antídoto. Respecto del problema planteado por la antítesis entre lo racional y lo irracional, no hay diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La ciencia siempre es y debe ser racional. Presupone intentar aprender los fenómenos del universo mediante una ordenación sistemática de todo el saber disponible. Sin embargo, como anteriormente se hacía notar, la descomposición analítica del fenómeno en sus elementos constitutivos antes o después llega a un punto del que ya no puede pasar. La mente humana es incluso incapaz de concebir un saber que no esté limitado por ningún dato último imposible de analizar y explicar. El sistema científico que guía al investigador hasta alcanzar el límite en cuestión resulta estrictamente racional. Es el dato irreductible el que puede calificarse de hecho irracional. Está hoy en boga el menospreciar las ciencias sociales por el hecho de ser puramente racionales. La objeción más corriente que se formula contra la economía es la de que olvida la irracionalidad de la vida y del universo e intenta encuadrar en secos esquemas racionales y en frías abstracciones la variedad infinita de los fenómenos. Nada más absurdo. La economía, al igual que las demás ramas del saber, va tan lejos como puede, dirigida por métodos racionales. Alcanzado el límite, se detiene y califica el hecho con que tropieza de dato irreductible, es decir, de fenómeno que no admite ulterior análisis, al menos en el estado actual de nuestros conocimientos. 7. Las enseñanzas de la praxeología y de la economía son válidas para todo tipo de acción humana, independientemente de los motivos, causas y fines en que esta última se fundamente. Los juicios finales de valor y los fines últimos de la acción humana son hechos dados para cualquier forma de investigación científica y no se prestan a ningún análisis ulterior. La praxeología trata de los medios y sistemas adoptados para la consecución de los fines últimos. Su objeto de estudio son los medios, no los fines. En este sentido hablamos del subjetivismo de la ciencia general de la acción humana. Acepta como realidades insoslayables los fines últimos a los que el hombre aspira en su actuar. Es enteramente neutral respecto a ellos, absteniéndose de formular juicio valorativo alguno. Lo único que le preocupa es determinar si los medios empleados son idóneos para la consecución de los fines propuestos. Cuando el eudemonismo habla de felicidad y el utilitarismo o la economía de utilidad, estamos ante términos que debemos interpretar de un modo subjetivo, en el sentido de que mediante ellos se pretende expresar aquello que el hombre, por resultarle atractivo, persigue al actuar. El progreso del moderno eudemonismo, hedonismo y utilitarismo consiste precisamente en haber alcanzado tal formalismo, contrario al antiguo sentido materialista de dichos modos de pensar.
Idéntico progreso ha supuesto la moderna teoría subjetivista del valor comparativamente a la anterior teoría objetivista propugnada por la escuela clásica. Y precisamente en tal subjetivismo reside la objetividad de nuestra ciencia. Por ser subjetivista y por aceptar los juicios de apreciación del hombre actuante como datos últimos no susceptibles de ningún examen crítico posterior, nuestra ciencia queda emplazada por encima de las luchas de partidos y facciones. No interviene en los conflictos que se plantean las diferentes escuelas dogmáticas y éticas. Se aparta de toda idea preconcebida, de todo juicio o valoración. Sus enseñanzas resultan universalmente válidas y ella misma es absoluta y plenamente humana. 5. La causalidad como requisito de la acción. El hombre actúa porque es capaz de descubrir relaciones causales que provocan cambios y mutaciones en el universo. El actuar implica y presupone la categoría de causalidad. Solo quien contemple el mundo a la luz de la causalidad puede actuar. En tal sentido, se puede decir que la causalidad es una categoría de la acción. La categoría medios y fines presupone la categoría causa y efecto. Sin causalidad ni regularidad fenomenológica no sería posible ni el raciocinio ni la acción humana. Tal mundo sería un caos, en el cual el individuo se esforzaría vanamente por hallar orientación y guía. El ser humano incluso es incapaz de representarse semejante desorden universal. No puede el hombre actuar cuando no percibe relaciones de causalidad. Pero esta afirmación no es reversible. En efecto, aun cuando conozca la relación causal, si no puede influir en la causa, el individuo tampoco puede actuar. El análisis de la causalidad siempre consistió en preguntarse el sujeto, ¿dónde y cómo debo intervenir para desviar el curso que los acontecimientos adoptarían sin esa mi interferencia capaz de impulsarlos a metas que satisfacen mejor mis deseos? En este sentido, el hombre se plantea el problema, ¿quién o qué rige el fenómeno de que se trate? Busca la regularidad, la ley, precisamente porque desea intervenir. Esta búsqueda fue interpretada por la metafísica con excesiva amplitud, como investigación de la última causa del ser y de la existencia. Siglos habían de transcurrir antes de que ideas tan exageradas y desorbitadas fueran reconducidas al modesto problema de determinar dónde hay o habría que intervenir para alcanzar este o aquel objetivo. El enfoque dado al problema de la causalidad en las últimas décadas, debido a la confusión que algunos eminentes físicos han provocado, resulta poco satisfactorio. Confiemos en que este desagradable capítulo de la historia de la filosofía sirva de advertencia a futuros filósofos. Hay mutaciones cuyas causas nos resultan desconocidas, al menos por ahora. Nuestro conocimiento, en ciertos casos, es solo parcial, permitiéndonos únicamente afirmar que, en el 70% de los casos, A provoca B, en los restantes, C o incluso D, E, F, etc. Para poder ampliar esta fragmentaria información con otra más completa sería preciso que fuéramos capaces de descomponer A en sus elementos. Mientras ello no esté a nuestro alcance, habremos de conformarnos con una ley estadística, las realidades en cuestión. Sin embargo, para nada afectan al significado praxeológico de la causalidad. Que nuestra ignorancia en determinadas materias sea total, o inutilizables nuestros conocimientos a efectos prácticos, en modo alguno supone anular la categoría causal. Los problemas filosóficos, epistemológicos y metafísicos que la causalidad y la inducción imperfecta plantean caen fuera del ámbito de la praxeología. Interesa tan solo a nuestra ciencia dejar sentado que, para actuar, el hombre ha de conocer la relación causal existente entre los distintos eventos, procesos o situaciones. La acción del sujeto provocará los efectos deseados solo en aquella medida en que el interesado perciba tal relación. Es claro que al afirmar esto nos estamos moviendo en un círculo vicioso, pues solo constatamos que se ha apreciado con acierto determinada relación causal cuando nuestra actuación, guiada por la correspondiente percepción, ha provocado el resultado esperado. Pero no podemos evitar este círculo vicioso precisamente en razón a que la causalidad es una categoría de la acción. Por tratarse de categoría del actuar, la praxeología no puede dejar de aludir al fundamental problema filosófico en cuestión. 6. El alter ego. Si tomamos el término causalidad en su sentido más amplio, la teleología puede considerarse como una rama del análisis causal. Las causas finales son las primeras de todas las causas.
La causa de un hecho es siempre determinada acción o cuasi acción que apunta a un determinado objetivo. Tanto el hombre primitivo como el niño, adoptando una postura ingenuamente antropomórfica, creen que los cambios y acontecimientos son consecuencias provocadas por la acción de un ente que procede en forma similar a como ellos mismos actúan. Creen que los animales, las plantas, las montañas, los ríos y las fuentes, incluso las piedras y los cuerpos celestes, son seres con sentimientos y deseos que procuran satisfacer. Solo en una posterior fase de su desarrollo cultural renuncia el individuo a semejantes ideas animistas, reemplazándolas por una visión mecanicista del mundo. Los principios mecanicistas le resultan al hombre una guía tan certera que hasta llega a creer que, sirviéndose de ellos, puede resolver todos los problemas que plantean el pensamiento y la investigación científica. El mecanicismo es, para el materialismo y el panfisicismo, la esencia misma del saber, y los métodos experimentales y matemáticos de las ciencias naturales son el único modo científico de pensar. Todos los cambios han de analizarse como movimientos regidos por las leyes de la mecánica. Los partidarios del mecanicismo se despreocupan de los graves y aún no resueltos problemas relacionados con la base lógica y epistemológica de los principios de la causalidad y de la inducción imperfecta. A su modo de ver, la certeza de tales principios resulta indudable simplemente porque los mismos se cumplen. El que los experimentos de laboratorio provoquen los resultados predichos por la teoría y el que las máquinas en las fábricas funcionen del modo previsto por la tecnología demuestra, dicen, la solvencia de los métodos y descubrimientos de las modernas ciencias naturales. Aún admitiendo que la ciencia sea incapaz de brindarnos la verdad, y que es la verdad, no por eso deja de sernos de gran utilidad, ya que nos permite alcanzar los objetivos que perseguimos. Ahora bien, precisamente cuando aceptamos ese pragmático punto de vista aparece la vacuidad del dogma panfísico. La ciencia, como más arriba se hacía notar, no ha logrado averiguar las relaciones existentes entre el cuerpo y la mente. Ningún partidario del ideario panfísico puede pretender que su filosofía se haya podido jamás aplicar a las relaciones interhumanas o a las ciencias sociales. A pesar de ello, no hay duda de que el principio según el cual el ego trata a sus semejantes como si fueran seres pensantes y actuantes al igual que él ha evidenciado su utilidad tanto en la vida corriente como en la investigación científica. Nadie es capaz de negar que tal principio se cumple. No hay duda de que el considerar al semejante como ser que piensa y actúa como yo, el ego, ha provocado resultados satisfactorios. Por otra parte, nadie cree que pudiera darse una verificación práctica semejante a cualquier postulado que predicara tratar al ser humano como se hace con los objetos de las ciencias naturales. Los problemas epistemológicos que la comprensión de la conducta ajena plantea no son menos arduos que los que suscitan la causalidad y la inducción incompleta. Se puede admitir que es imposible demostrar de modo concluyente la proposición que asegura que mi lógica es la lógica de todos los demás y la única lógica humana y que las categorías de mi actuar son las categorías de la actuación de todos los demás, así como de la acción humana en general. Ello no obstante, el pragmático debe recordar que tales proposiciones funcionan tanto en la práctica como en la ciencia, y el positivista no debe desconocer el hecho de que, al dirigirse a sus semejantes, presupone tácita e implícitamente, la validez intersubjetiva de la lógica y, por tanto, la existencia del mundo del pensamiento y de la acción del alter ego de condición indudablemente humana. 8. Pensar y actuar son rasgos específicos del hombre y privativos de los seres humanos. Caracterizan al ser humano aún independientemente de su adscripción a la especie zoológica Homo sapiens. No es propiamente el objeto de la praxeología la investigación de las relaciones entre el pensamiento y la acción. Le basta dejar sentado que no hay más que una lógica inteligible para la mente y que solo existe un modo de actuar que merezca la calificación de humano y resulte comprensible para nuestra inteligencia. El que existan o puedan existir en algún lugar seres, sobrehumanos o infrahumanos, que piensen y actúen de modo distinto al nuestro es un tema que desborda la capacidad de la mente humana. Nuestro esfuerzo intelectual debe contraerse al estudio de la acción humana. Esta acción humana, que está inextricablemente ligada con el pensamiento, viene condicionada por un imperativo lógico. No le es posible a la mente del hombre concebir relaciones lógicas que contrasten con su propia estructura lógica.
E igualmente imposible le resulta concebir un modo de actuar cuyas categorías diferirían de las categorías determinantes de nuestras propias acciones. El hombre solo puede acudir a dos órdenes de principios para aprender mentalmente la realidad, a saber, los de la teleología y los de la causalidad. Lo que no puede encuadrarse dentro de una de estas dos categorías resulta impenetrable para la mente. Un hecho que no se preste a ser interpretado por uno de esos dos caminos resulta para el hombre inconcebible y misterioso. El cambio solo puede concebirse como consecuencia, o bien de la operación de la causalidad mecánica, o bien de una conducta deliberada. Para la mente humana no cabe una tercera solución. 9. Es cierto que la teleología, según antes se hacía notar, puede ser enfocada como una variante de la causalidad. Pero ello no anula las esenciales diferencias existentes entre ambas categorías. La visión panmecanicista del mundo está abocada a un monismo metodológico. Reconoce solo la causalidad mecánica porque solo a ella atribuye valor cognoscitivo o al menos un valor cognoscitivo más alto que a la teleología. Es una superstición metafísica. Ambos principios de conocimiento, la causalidad y la teleología, debido a la limitación de la razón humana, son imperfectos y no nos aportan información plena. La causalidad supone un regreso sin infinitum que la razón no puede llegar a agotar. La teleología flaquea en cuanto se le pregunta qué mueve al primer motor. Ambos métodos abocan a datos irreductibles que no cabe analizar ni interpretar. La razón y la investigación científica nunca pueden aportar sosiego pleno a la mente, certeza apodíctica, ni perfecto conocimiento de todas las cosas. Quien aspire a ello debe entregarse a la fe e intentar tranquilizar la inquietud de su conciencia abrazando un credo o una doctrina metafísica. Solo apartándonos del mundo de la razón y de la experiencia podemos llegar a negar que nuestros semejantes actúan. No podemos escamotear este hecho recurriendo a prejuicios en boga o a una opinión arbitraria. La experiencia cotidiana no solo patentiza que el único método idóneo para estudiar las circunstancias de nuestro alrededor no humano es aquel que se ampara en la categoría de causalidad, sino que, además, acredita, y de modo no menos convincente, que nuestros semejantes son seres que actúan como nosotros mismos. Para comprender la acción solo podemos recurrir a un método de interpretación y análisis, el que parte del conocimiento y examen de nuestra propia conducta consciente. El estudio y análisis de la acción ajena nada tiene que ver con el problema de la existencia del espíritu, del alma inmortal. Las críticas esgrimidas por el empirismo, el conductismo y el positivismo contra las diversas teorías del alma para nada afectan al tema que nos ocupa. La cuestión debatida se reduce a determinar si se puede aprender intelectualmente la acción humana negándose a considerarla como una conducta sensata e intencionada que aspira a la consecución de específicos objetivos. El behaviorismo, conductismo y el positivismo pretenden aplicar los métodos de las ciencias naturales empíricas a la acción humana. La interpretan como respuesta a estímulos. Tales estímulos, sin embargo, no pueden explicarse con arreglo a los métodos de las ciencias naturales. Todo intento de describirlos ha de contraerse forzosamente al significado que les atribuye el hombre que actúa. Podemos calificar de estímulo la oferta de un producto en venta. Pero lo típico de tal oferta, lo que la distingue de todas las demás, solo puede comprenderse ponderando la significación que al hecho atribuyen las partes interesadas. Ningún artificio dialéctico logra, como por arte de magia, escamotear el que el deseo de alcanzar ciertos fines es el motor que induce al hombre a actuar. Tal deliberada conducta, la acción, constituye el objeto principal de nuestra ciencia. Ahora bien, al abordar el tema, forzosamente hemos de tomar en cuenta el significado que el hombre que actúa confiere tanto a la realidad dada como a su propio comportamiento en relación con esta situación. No interesa al físico investigar las causas finales, por cuanto no parece lógico que los hechos que constituyen el objeto de estudio de la física puedan ser fruto de la actuación de un ser que persiga fines al modo de los humanos. Pero tampoco debe el praxeólogo descuidar la mecánica de la volición y la intencionalidad del hombre al actuar por el hecho de que constituyen meras realidades dadas. Si así lo hiciera, dejaría de estudiar la acción humana. Con frecuencia, tales hechos pueden ser analizados a un tiempo desde el campo de la praxeología y desde el de las ciencias naturales. Ahora bien,
quien se interesa por el disparo de un arma de fuego como fenómeno físico o químico no es un praxeólogo. Descuida precisamente aquellos problemas que la ciencia de la conducta humana deliberada pretende esclarecer. Sobre la utilidad de los instintos. Buena prueba de que solo hay dos vías, la de la causalidad y la de la teleología. Para la investigación humana la proporcionan los problemas que se plantean en torno a la utilidad de los instintos. Hay conductas que ni pueden ser satisfactoriamente explicadas amparándose exclusivamente en los principios causales de las ciencias naturales ni tampoco se las puede encuadrar entre las acciones humanas de índole consciente. Para comprender tales actuaciones nos vemos forzados a dar un rodeo y, asignándoles la condición de cuasi-acciones, hablamos de instintos útiles. Observamos dos cosas. Primero, la tendencia específica de todo organismo con vida a responder ante estímulos determinados de forma regular. Segundo, los buenos efectos que el proceder de esta suerte provoca por lo que se refiere a la vigorización y mantenimiento de las fuerzas vitales del organismo. Si pudiéramos considerar esta conducta como el fruto de una aspiración consciente a alcanzar específicos fines, la consideraríamos acción y la estudiaríamos de acuerdo con el método teleológico de la praxeología. Pero, al no hallar en tal proceder vestigio alguno de mente consciente, concluimos que un factor desconocido, al que denominamos instinto, fue el agente instrumental. En tal sentido suponemos que es el instinto lo que gobierna la cuasi deliberada conducta animal, así como las inconscientes, pero no por eso menos útiles, reacciones de nuestros músculos y nervios. Ahora bien, el hecho de que personalicemos a este desconocido elemento de la conducta como una fuerza y le llamemos instinto en nada amplía nuestro saber. Nunca debemos olvidar que, con la palabra instinto no hacemos más que marcar la frontera que nuestra investigación científica es incapaz de trasponer, al menos por ahora. La biología ha logrado descubrir una explicación natural, es decir, mecanicista, para muchos procesos que en otros tiempos se atribuían a la acción instintiva. Subsisten, sin embargo, múltiples realidades que no pueden ser consideradas meras reacciones a estímulos químicos o mecánicos. Los animales adoptan actitudes que solo pueden explicarse suponiendo la intervención de un agente dirigente que dicte las mismas a aquellos. Es vana la pretensión del behaviorismo de estudiar la acción humana desde fuera de la misma, con arreglo a los métodos de la psicología animal. La conducta animal, tan pronto como rebasa los procesos meramente fisiológicos, tales como la respiración y el metabolismo, solo puede analizarse recurriendo a los conceptos intencionales elaborados por la praxeología. El behaviorista aborda el tema partiendo del humano concepto de intención y logro. Recurre torpemente en su estudio a los conceptos de utilidad y perjudicialidad. Cuando rehúye toda expresa referencia a la actuación consciente, a la búsqueda de objetivos precisos, solo logra engañarse a sí mismo, mentalmente trata de hallar fines por doquier, ponderando todas las actuaciones con arreglo a un imperfecto patrón utilitario. La ciencia de la conducta humana, en la medida en que no es mera fisiología, tiene que referirse al significado y a la intencionalidad. A este respecto, ninguna ilustración nos brinda la observación de la psicología de los brutos o el examen de las inconscientes reacciones del recién nacido. Al contrario, solo recurriendo al auxilio de la ciencia de la acción humana se puede comprender la psicología animal y la infantil. Sin acudir a las categorías praxeológicas es imposible concebir y entender la acción de animales y niños. La contemplación de la conducta instintiva de los animales llena al hombre de estupor, suscitándole interrogantes a los que nadie ha podido responder satisfactoriamente. Ahora bien, el que los animales y las plantas reaccionen en forma cuasi deliberada no debe parecernos ni más ni menos milagroso que la capacidad del hombre para pensar y actuar o la sumisión del universo inorgánico a las funciones que la física reseña o la realidad de los procesos biológicos que en el mundo orgánico se producen. Son hechos todos ellos milagrosos, en el sentido de que se trata de fenómenos irreductibles para nuestra capacidad investigadora. Este dato último es eso que denominamos instinto animal. El concepto de instinto, al igual que los de movimiento, fuerza, vida y conciencia, no es más que un nuevo vocablo para designar un fenómeno irreductible. Pero, por sí, ni nos explica nada ni nos orienta hacia causa alguna próxima o remota. 10. El fin absoluto.
Para evitar todo posible error en torno a las categorías praxeológicas parece conveniente resaltar una realidad en cierto modo perogrullesca. La praxeología, como las ciencias históricas, trata de la acción humana intencional. Si menciona los fines, entiende los fines que persigue el hombre al actuar. Si alude a intencionalidad, se refiere al sentido que el hombre, al actuar, imprime a sus acciones. Praxeología e historia son manifestaciones de la mente humana y, como tales, se hallan condicionadas por la capacidad intelectual de los mortales. Ni la praxeología ni la historia pretenden averiguar las intenciones de una mente absoluta y objetiva ni el sentido objetivo inherente al curso de los acontecimientos y la evolución histórica, ni los planes que Dios, la naturaleza, el Weltgeist o el destino puedan pretender plasmar a través del universo y la humanidad. Aquellas disciplinas nada tienen en común con la denominada filosofía de la historia. No aspiran a ilustrarnos acerca del sentido objetivo, absoluto y cierto de la vida y la historia, contrariamente a lo que pretenden las obras de Hegel, Comte, Marx y legión de otros escritores. 11. El hombre vegetativo. Algunas filosofías recomendaron al hombre, como fin último, renunciar totalmente a la acción. Consideran la vida como un mal que solo proporciona a los mortales pena, sufrimiento y angustia, y niegan resueltamente que cualquier esfuerzo humano consciente pueda hacerla más tolerable. Solo aniquilando la conciencia, la abolición y la vida es posible alcanzar la felicidad. El camino único que conduce a la salvación y a la bienaventuranza exige al hombre transformarse en un ser perfectamente pasivo, indiferente e inerte como las plantas. El bien supremo consiste en rehuir tanto el pensamiento como la acción. Tales son en esencia las enseñanzas de diversas filosofías indias, especialmente el budismo, así como del pensamiento de Schopenhauer. La praxeología no se interesa por tales doctrinas. La posición de nuestra ciencia es totalmente neutral ante todo género de juicio valorativo y la elección de los fines últimos. La misión de la praxeología no es aprobar ni condenar, sino describir la realidad. La praxeología pretende analizar la acción humana. Se ocupa del hombre que efectivamente actúa, nunca de un supuesto ser humano que, a modo de planta, llevaría una existencia meramente vegetativa. Capítulo 2.